Hola a todos, bienvenidos en esta nueva charla del Museo Interactivo Judío de Chile. Mi nombre es Sofía Cohen, yo soy encargada de Relaciones Institucionales del Museo Interactivo Judío y además soy guía del recorrido de Historia Judía, por lo que hoy vamos a tomarnos un tiempo para aprender un poco más sobre judaísmo. Por eso le llamamos a esta charla Judaísmo desde cero. Antes de partir la charla, quiero aprovechar de comentarles que hoy es un día especial porque es el día de Tu B'Av, el 15 del mes de Av, que es el día del amor dentro del pueblo judío. Así que les deseo un feliz día a todos. Es un día que se acostumbraba en la época del Segundo Templo, la gente salía a buscar pareja. Así que también pasaron otras cosas buenas en el pueblo judío y por eso hoy se celebra Tu B'Av. Así que feliz día a todos y vamos a partir con la presentación. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poco de judaísmo desde cero, creencias, pueblo y tradición. ¿Qué significa esto de ser judío? Muchos de ustedes o son parte del pueblo judío o conocen judíos y saben que hay gente diversa. Y quiero ponerles un pequeño videito que ilustra un poco sobre esta multiculturalidad o esta multiplicidad de personalidades y visiones que hay dentro del judaísmo. Bien, la idea un poco de ver este video es que, como vieron, estamos hablando de un pueblo plural y diverso, y vamos a empezar a tratar de entender un poco sobre judaísmo, pero también sobre la identidad judía. Para ello, hemos definido, hay definidos algunos ejes principales de la identidad judía y de nuestro judaísmo. Hay un componente religioso, es cierto, hay una conexión con la tierra de Israel, hay tradiciones y costumbres, y hay un sentimiento y una unidad de pueblo, a pesar de que son personas que están distribuidas por diferentes países, sigue habiendo esta sensación y este concepto o esta identidad de pueblo. Muy bien. Hay algunos especialistas que cuando estudian el tema del judaísmo y pueblo judío, incluyen dentro de estos ejes de identidad el Holocausto como un momento histórico, un punto de inflexión dentro de la identidad judía que también forma parte de esta identidad judía personal y también colectiva. Ahora, ¿cómo funciona un poco esto? Aquí les traje un poquito un ejemplo de cómo funciona. Una vez un rabino a mí me contó y me dijo que el judaísmo es como una pizza personal que cada uno de nosotros tenemos y le vamos poniendo los sabores, un poquito más de cada sabor de los que a cada uno nos llena y nos identifica. Algunos, por ejemplo,
pueden tener más, su judaísmo puede estar más por el lado de la tradición y menos por los otros lados. Alguno otro puede ser como más por el lado de la conexión con la tierra de Israel, otros más por el sentimiento de ser un pueblo, otros por el sentimiento religioso, y eso va variando de persona en persona, pero en general vemos estos factores identitarios en cada una de estas personas, y que al final todos tenemos una pizza llamada judaísmo y que nos une en esta cosa que se llama pueblo, y con algunos tenemos más cosas en común y otros otras cosas en común. Así que vamos a ir analizando cada uno de estos factores para poder ir descifrando y entendiendo quiénes son los judíos. Bueno, vamos a hablar del tema religión. La religión judía tiene como base que creemos en un solo Dios, en monoteísta, un Dios omnipotente, omnipresente, y que sabemos sobre él a través de la Torá, el Pentateuco, o los 5 libros de Moisés. Y la Torá, que es esto que ustedes ven acá, que a lo mejor se han visto en una sinagoga, lo han visto, o conocen su versión impresa en libro con traducción. En general, a esa parte que nosotros vemos le falta otra parte, porque la Torá tiene 2 componentes, uno oral y otro escrito. En esta Torá, que es la sumatoria de la Torá escrita y la Torá oral, podemos aprender de la historia del pueblo judío, de ética y de leyes. Y todo esto está entremezclado, no es que hay una sección de leyes, una sección de historia o una sección de ética. Todo esto se va entendiendo y aprendiendo a través del relato bíblico. Aquí vemos unas personas leyendo esta Torá de acá, es una Torá más típicamente vista en grupos ashkenazim, y esta que vemos acá, que tiene este cajón como de madera, que la funda es como de madera, es más típica de grupos sefaradim o mizrahim, que vamos a hablar más adelante. Así que más adelante vamos a comprender quiénes son los ashkenazim y los sefaradim. Muy bien. El judaísmo es un sistema de vida, es un sistema que gobierna nuestra vida en todos sus aspectos y en todos los momentos. Claramente, hago la aclaración, como bien lo decía el video, hay gente más religiosa, más observante, menos observante, pero digamos, dentro del cuerpo de leyes del judaísmo, tenemos esta estructura. Tenemos el Tanaj, que está compuesto por la Torá que ya hablamos, que son los 5 libros de Moisés, que van desde la creación del mundo hasta que llegan a la entrada de la tierra de Israel, los judíos, y están por tomar la tierra, y muere Moisés, y hace su discurso de despedida. Después tenemos los profetas, que tenemos aquí tres porciones de profetas, los mayores, los menores, y los primeros, los últimos y los menores. Y aquí habla desde que Joshua o Josué toma el liderazgo del pueblo judío hasta, y muere Moisés, hasta el exilio babilónico. De eso hablan los profetas. Y después tenemos los escritos, que ahí están libros como Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, y otros libros como Esther, y uno muy importante que es Esdras, que habla de cómo fue la vuelta del pueblo judío después del exilio babilónico a la tierra de Israel. Yo les comenté que la Torá tenía versión oral y escrita. Esto que está acá, el Tanaj, es la versión escrita. El Talmud es la versión oral. Muchos de los judíos escuchamos cosas como discusiones talmúdicas, o el Talmud dice, y muchas veces no tenemos mucha claridad de qué es lo que está hablando. Bueno, el Talmud es la ley oral, pero ustedes se pueden preguntar, ¿cómo si es una ley oral? ¿Por qué está escrita? Es una buena pregunta. En un principio, la ley oral se transmitía así, de forma oral. Un grupo, Moisés lo transmitió a un grupo de sabios, ese grupo de sabios lo transmitía, y así sucesivamente, y el pueblo conocía la ley, y habían como que los que manejaban la ley oral, y ellos podían transmitirla o reglamentar sobre ella. Pero después de los diferentes exilios, en el año 190 de la era común, el rabino Yehuda Anazí decidió que era momento de pasar esto que era oral a una versión escrita, porque dado que estábamos ya dispersos, se podía empezar a haber problemas de transmisión, un teléfono roto. Entonces decide escribir lo que era la Torá oral, y eso se conoce como la Mishnah. Así que cuando escuchen hablar de la Mishnah, eso es. Y después, más adelante,
en el año 500 de la era común, Rabina y el Rabbi Ashi deciden que iban a también documentar todas las discusiones que se daban alrededor de la Mishnah y que eso quedó en un compendio de 60 tomos que se llama Gemara. Hoy nosotros encontramos en un Talmud actual, que son esos libros que pueden ver ahí, encontramos la Mishnah y la Gemara juntos. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Que a partir de estos textos se va armando la halajá o la ley judía. Y también a estos se agregan, bueno, libros más modernos, donde tenemos gente como Maimónides, que ya hablamos de él, y discusiones rabínicas que van reglamentando y sacando nuevas conclusiones sobre temas actuales, o sea, temas como la clonación, se estudia y se ve a través de estos textos, se contrapone estos textos para llegar a nuevas conclusiones de desafíos nuevos que tenemos. Pero esto se puede ver como es un conjunto de leyes, pero como les digo, también hay historia entre medio. Entre medio se cuenta la muerte de Moisés, entre medio se cuenta cómo fue el exilio, etcétera, etcétera. Bien. Dentro de la Torá podemos encontrar las 613 mitzvot o preceptos o mandamientos, pero en general no ocupamos la palabra mandamientos porque generalmente se usa para los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos son parte de estas 613 mitzvot o preceptos, pero sí es interesante saber que dentro de estas 613 mitzvot que vienen de la Torá, específicamente, hay 248 que son positivos y negativos. Esta clasificación la hizo Maimónides. Los positivos son aquellos que hay que hacer. Por ejemplo, creer en Dios. Eso es positivo, o sea, que nos hacen hacer una acción. Y los preceptos negativos son aquellos que nos indican no hacerlo. Por ejemplo, no tendrás otros dioses ante mí. Ese es un no. ¿Okay? O sea, cuando dice negativo son cosas de no hacer. Aquí puse una foto de estas tablas que ustedes las pueden haber visto en la sinagoga y aquellos que hablen hebreo van a ver que dice lo, no, no, no. Esos son los negativos. Y los positivos son los que nos dan una acción que hay que cumplir. La siguiente clasificación son Mishpatim, Edot y Hukim. Y aquí tenemos un cuerpo que habla de leyes civiles, por ejemplo. Mishpatim son leyes civiles o éticas, que para nosotros podrían resultar obvias, como no matar, no robar, no cometer adulterio. O sea, todas esas cosas que hablan de una sociedad, de cómo formar una sociedad, esas entrarían en Mishpatim. Edot son los testimonios, que son aquellas mitzvot que nos vienen a recordar sobre cosas que pasaron o específicamente nuestra conexión con Dios. Por ejemplo, tenemos la mezuzá, que vamos a hablar más adelante, que es esa cajita que se pone en las puertas, que ustedes la pueden haber visto. También las festividades, donde recordamos ciertos eventos históricos, la salida de Egipto, o por ejemplo la entrega de la Torá, del Pentateuco. Todos esos son edot. Cumplir esas mitzvot o esos preceptos son edot. Y por último, hay los hukim. Los hukim son aquellas reglas que no podemos entender, escapan de nosotros entenderlo, pero igual hay que cumplirlo. Por ejemplo, si yo les dijera que hay una regla que no se puede usar ropa que tenga lana y lino, ustedes me podrían preguntar por qué, y mi respuesta va a ser, no tengo idea. Pero es una ordenanza divina que no tiene lógica, pero que igual debe ser cumplida. De esas hay como 4 o 5, o sea, tampoco son muchas. Y por último, está la otra clasificación que tiene que ver con aquellas que vienen de la Torá, específicamente, que se llaman de Oraita, que son estas 613, de Rabanán, que son aquellas que dictan los rabinos, que en general sirven como cerco para evitar que nosotros transgredamos aquellas que son de la Torá, o sea, son como cercos más lejanos, para que si yo llego a transgredirla, no llegue a transgreder la de Oraita, que es mucho más grave, y Minagdin, que son costumbres que se convierten en como si fueran una obligación. Por ejemplo, para los que sepan, el grupo de Ashkenazim, de judíos que vienen de Europa occidental, no comen arroz en la Pascua. Eso es un minagdin. Es una costumbre que tomó forma de obligación, pero en verdad no es obligación. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque como les dije, el judaísmo es un cuerpo de leyes, de historia y de ética que viene a ser nuestra guía durante nuestra vida y que
uno lo puede acoger y que te va a marcar cómo hacer tu día, desde cómo te despiertas, cómo comes, cómo haces tus negocios, cómo hablas con tus papás, cómo hablas con tus hijos, hasta tu vida entera. Eh, les puse acá, esta foto acá, que son los tefilín o filacterias, y lo traje acá porque este es un caso exacto y preciso de cuál es la relación entre la Torá oral y la Torá escrita. Si uno va a la Torá escrita, nos dice en Deuteronomio, y lo colocarás entre tus ojos, tefilín para recordar. No dice nada más, no dice qué son. Podría ser un lunar, podría ser un papel, podría ser cualquier cosa. Sin embargo, en la Torá oral nos viene a decir, tefilín son unas cajitas que vas a hacer, que las vas a cubrir de cuero, que adentro le vas a poner un pergamino que va a tener estos versículos, vas a poner uno en tu cabeza y otro en tu brazo. O sea, en verdad, si no tenemos ambas cosas, o si por ejemplo yo tuviera solo la instrucción, pero no sé qué tengo que hacer con esto, no sé, necesito las dos partes para poder entender qué es lo que se espera. Bien, sigamos adelante y quiero decirles sobre los ejes que guían el judaísmo y cuáles son los principios fundamentales. Tenemos, por ejemplo, el Gesed, la bondad, que habla de tratar al otro de la manera que me gustaría, bondad como la conocemos. En la bondad, el Gesed, se dice que mueve el mundo. Después está la tefilá, la oración, la conexión con Dios. Y la tzedaká, que se puede traducir como caridad, pero en realidad eso es una imprecisión, porque el término tzedaká viene de justicia. Cuando decimos que hacemos tzedaká, la idea es que estamos buscando justicia social, porque la idea no es que lo hago porque tengo cariño al otro, sino que yo estoy curando una injusticia que hay en el mundo. O sea, yo doy plata para la gente que no tiene que comer, porque es injusto que alguien no tenga para comer. Entonces yo estoy tratando de corregir esa injusticia. Entonces viene de una búsqueda de justicia social. Ahora, yo les he dado un montón de vueltas y a lo mejor dicen, chuta, que es complicado el judaísmo, no voy a decir que no. Hay un chiste que dice, un judío, dos sinagogas, así que es complicado. Pero hay cosas que son fundamentales y que nos van dando una idea de cuál es el objetivo del judaísmo. Yo les dije que el judaísmo tenía como la Torá era este camino, este mapa que nos daba Dios para lograr algo. ¿Y qué es lo que quiere que logremos? Tikkun Olam, arreglar el mundo, mejorarlo. Uno podría preguntarse, el mundo, ¿por qué es imperfecto? Si Dios lo hizo, podría ser perfecto. Si Él es perfecto, si la creencia es que es perfecto, entonces debería de ser el mundo perfecto. Sin embargo, sabemos que Dios hizo el mundo imperfecto para que nosotros tuviéramos algo que hacer. Se supone que venimos a este mundo a mejorarlo, porque así también nuestra alma va creciendo y va mejorando de nivel. Entonces nosotros nos comprometemos en mejorar el mundo y a la vez con esto ir creciendo espiritualmente. Ese es uno de los ejes fundamentales. Ahora, como les dije, suena súper complicado, pero ya alguien mucho más sabio que yo, que se llamaba Rabbi Akiva, que vivió alrededor del siglo I, un poco antes y un poco después, él dijo que un principio básico de la Torá era amarás a tu prójimo como a ti mismo, que seguro lo han escuchado más de una vez. Después vino otro sabio de la época talmúdica que se llamaba Gilel, y a Gilel vino una persona que se había convertido y le dijo, Gilel, necesito que me cuentes la Torá toda entera parada en un pie. Muchos otros sabios le habían dicho que era un falto de respeto, y Gilel le dijo, no hagas a tu prójimo lo que no te gusta que te hagan a ti. El resto son comentarios. Ahora ve a estudiar. Entonces, ahí tenemos ya principios básicos que van guiando el tema de los judíos o el judaísmo. Justicia social, amor por el prójimo, tratar de arreglar el mundo, tanto en injusticias sociales, como vimos en el video, también hay otros que se dedican a salvar el planeta, es buscar hacer esta reparación del mundo. Muy bien. Como les dije, el judaísmo puede dominar, no domina, pero guía toda nuestra vida y también va teniendo ritos de paso en cada una de nuestras etapas. Aquí te partimos con el nacimiento y tenemos la postura de nombre. De un lado tenemos el que está acá, el Simchat Bat, es la postura de nombre de una niña. En general lo que se acostumbra, hay diferentes ceremonias, pero
En Chile lo que vemos frecuentemente es que se para un grupo de personas al lado de, digamos, en el camino que va hacia el púlpito, y la niña pasa y, y se le dan las bendiciones, una de las bendiciones, algunas de las bendiciones que se le darán el día de su matrimonio, una vez más. Entonces dice que durante su vida ella va a ir construyéndose y va a llegar a es la siguiente etapa de su vida, y como que toda esta gente la va a acompañar. Por otro lado, tenemos el Brit Milá, que es la postura en nombre de un niño, que es cuando él entra al pacto del pueblo de Israel, y que se hace la circuncisión de un niño a los 8 días, y que se le coloca el nombre con el cual será conocido dentro del pueblo de Israel. La siguiente etapa el siguiente punto es el bar mitzvah o bat mitzvah. Esto se da cuando el niño cumple 13 años y la niña cumple 12 años. Generalmente la explicación más fácil de qué es el bar mitzvah es el paso a la adultez judía. Ahora, quiero decirles que nadie le va a pasar las llaves del auto a un niño de 13 años ni a una niña de 12 años, y no es que los vamos a dejar salir de fiesta toda la noche. No significa ese tipo de adultez, sino que significa que considera el pueblo judío que el niño o la niña ya tienen la madurez necesaria para asumir la responsabilidad de sus acciones, tanto las buenas como las malas, y que la responsabilidad que antes era de sus padres recae ahora en el individuo, en el niño o la niña. Ahora, para hacer bar mitzvah o bat mitzvah, no hay que hacer esta ceremonia que vemos acá. Eso es automáticamente cuando uno cumple 12 años la niña o 13 años el niño. Igual que cuando uno cumple 18 años. Si uno lo festeja o no, igual es adulto. Así que esa es, generalmente se hace esta ceremonia, el niño lee la Torah en frente del público, porque él ahora, de la congregación, porque él ahora ya es un miembro adulto y puede formar parte del grupo mínimo de gente que se necesita para rezar. Obviamente después tenemos la jupá o la boda. Aquí tenemos una pareja que está en la jupá. Lo importante de esta foto es que vean que hay como una estructura de 4 palos, la decoración depende de cada pareja, y sobre ella hay un palio. Aquí la pareja se une, y lo que se hace es que hay 2 partes dentro de esta ceremonia. La primera es que se firma un contrato nupcial. Este contrato nupcial surgió en el año 1000 con Rabbi Gershom Meor, que él vio que había un problema importante, porque antes había poligamia, y aparte que había poligamia, que en eso no había un problema, sino que los hombres tomaban muchas esposas y no las podían mantener a todas, y que además las mujeres podían ser divorciadas sin que le avisaran. O sea, el esposo podría divorciarla sin que ella se enterara nunca. Entonces, lo que hizo él es este contrato nupcial, que se llama Ketubá, en el cual se garantizan los derechos de la mujer y las obligaciones y derechos en general del hombre hacia la mujer y también de la mujer hacia el hombre, pero más que nada está protegido el papel de la mujer. Se dice que, por ejemplo, en caso de que se divorcien, cuánto va a recibir ella, cuáles van a ser, digamos, cuáles son los pasos a seguir, que, por ejemplo, dice que tiene que protegerla, cuidarla. O sea, esto es un contrato con testigos. Y después de eso se ve más bonito y más romántico cuando lo hacen ahí, porque igual está en hebreo, nadie entiende, se lee rápido, nadie se enteró. Pero sí es importante digamos, el tema de protección, como les digo, de la mujer. Y además de eso, se le dan bendiciones a la nueva pareja. La mujer da 7 vueltas alrededor del novio para simular que están creando un nuevo mundo juntos. Y tomé esta foto específicamente porque, si ven, acá abajo, el hombre va a pisar algo. Cualquiera que haya visto películas como los Wedding Crashers, los cazabodas, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, u otras, que hay un matrimonio judío, siempre vimos que pisan algo y dicen ¡más alto! Bueno, ahora vamos a descifrar qué es eso que pisan. Es una copa de vidrio que se pisa, porque nosotros creemos que hasta que no podamos tener nuestro tercer templo y podamos volver a estar en paz en la tierra de Israel, nuestra felicidad, aún en los momentos más felices, no está completa.
Y por eso se hace este símbolo de ruptura, como que algo todavía falta de completar. Pasamos a la Shiva o el duelo. El duelo judío es un proceso que dura, que parte con el primer día, con la rasgadura de la ropa de la gente que es el deudo, que son los deudos, por un tema de que simboliza cómo nuestro corazón se rompe cuando alguien cercano fallece. Después pasa a 7 días en el cual los deudos no tienen que hacer, no se tienen que dedicar a nada de su vida normal, no tienen que trabajar, no tienen que preocuparse de su comida, alguien se preocupa de todo eso, porque ellos tienen que preocuparse de su sanación espiritual y de emocional. Y también después pasamos a los 30 días al mes, que tiene también unas restricciones, y el año. Y por ejemplo, en un año los deudos en general no van a fiestas, no van a cosas que los van a hacer sentir incómodos. Lo mismo, este duelo tiene dos componentes, el componente de los deudos y el componente del alma. Nosotros creemos que el alma puede seguirse elevando y todos los que nos quedamos en el mundo físico tratamos de ayudar que esa alma se eleve. En esta foto que les puse acá, vemos una tumba que está escrita en hebreo y vemos piedras. Los judíos ponemos piedras y no flores, por varias razones. Una de ellas porque las piedras no se marchitan y se quedan ahí como nuestro cariño para esa persona. Y también porque la palabra para las piedras pequeñas en hebreo es zoar, que quiere decir unión o liga, para simbolizar que nosotros seguimos ligados a esa persona emocionalmente a pesar de que físicamente no esté. Al final me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Estamos dando una barrida muy rápida sobre judaísmo y ahora vamos a entrar al siguiente eje que se llamaba tradición. Y aquí se nos va a empezar a mezclar un poco, porque si bien las tradiciones tienen una base religiosa, muchas de ellas, como hablamos, hay gente para la cual las tradiciones son muy importantes, a pesar de que el componente religioso que le dio base ya no sea tan relevante. Acá les traigo las festividades, generalmente son costumbres o tradiciones que la gente, a pesar de no ser muy religiosa, puede estar muy apegado a ellos. Y lo primero que les traje es un calendario. Esta es una curiosidad de que, disculpen eso, es una curiosidad de que el calendario judío es diferente al calendario gregoriano, porque en el calendario judío tenemos, si bien 12 meses, igual es un calendario sol y lunar. Eso quiere decir que responde a la luna y al sol. Los meses se van rigiendo por los periodos de la luna. O sea, parten con la luna nueva y terminan cuando otra vez vamos a tener luna nueva. Y también es solar porque todas las fiestas tienen un componente agrícola. Eso quiere decir que cada momento de la cosecha, cuando se planta, todo también están ligados a las festividades judías. Por lo tanto, se hace un ajuste, porque el ciclo lunar es más corto, se hace un ajuste para que no haya desfase. Y eso se los cuento como dato curioso, por si alguna vez ven a alguien judío o le preguntan a alguien, ¿cuándo es tu año nuevo? Y te va a decir, agosto, septiembre, o septiembre, octubre. No les va a poder decir el 5 de septiembre, porque el calendario no calza. Antes esto se hacía mirando la luna y viendo y calculando. Hoy ya hay un programa, hay algoritmos, hay todo un tema con cálculos matemáticos y astronómicos que nos llevan a poder preguntar dentro de 10 años cuándo va a ser el Año Nuevo Judío. El año judío, como les dije, tiene también 12 meses, pero como son 12 meses más cortos, el año bisiesto tiene un mes más. Y el año puede durar entre 355 y 385 días, dependiendo qué tipo de año es. Acá pueden ver un poco en qué época, en qué mes judío caen las fiestas y también pueden ver, ¿cómo se llama? Como cuando cae en el calendario gregoriano. Aquí está Tuvea, que les dije que es hoy. Aquí les puse unas fotos de las festividades. Por un tema de tiempo no tenemos tiempo de entrar en detalle. Me encantaría poder entrar en detalle cada una de estas fiestas. Pero sí les puedo comentar que las fiestas judías en general tienen un componente histórico, un componente espiritual y un componente agrícola que tiene que ver con lo que hablamos, con el ciclo de las cosechas.
Les voy a mencionar solo algunas. Está Shabbat, que es el día del descanso judío, que se repite cada semana, donde recordamos la salida de Egipto y la creación del mundo, y en el cual cesamos de trabajar y nos dedicamos a nuestra conexión con Dios y con nuestra familia. Tenemos Rosh Hashanah, que es el año nuevo, que se los comenté. Tenemos Yom Kippur, que es el día del ayuno, que estas son como las dos más conocidas y en general caen como por el 18 de septiembre o octubre. Y lo que yo les decía con respecto a los ciclos agrícolas, tenemos, por ejemplo, esta acá, que se llama Sukkot, que es pentecostales, que es una fiesta en la cual nosotros vivimos dentro de cabañas, como si fuera una ramada, y en esta fiesta el componente agrícola es que estas ramadas se ocupaban cuando iban a cosechar a los campos, entonces por eso son estas ramadas. Y también el componente histórico tiene que ver con que cuando los judíos salieron de Egipto y estaban en el desierto, vivían en este tipo de ramadas. Y el componente espiritual es que por una semana salimos de nuestra casa, que tiene todas las comodidades, y vivimos en esta ramada, y nos damos cuenta que estamos en un lugar frágil, porque tiene un techo de palma, que si llueve nos mojamos, y tenemos la oportunidad de valorar lo que tenemos. Y aquí tenemos otras tantas fiestas, esta es la Pascua judía, y como les dije, todas tienen un componente histórico y, lo más importante, todas tienen una comida especial. Lo cual, hay un humorista que siempre decía que los judíos, la historia es que nos iban a matar, no nos mataron, entonces comemos para celebrar. Eso decía un humorista, que básicamente se podían resumir las fiestas judías. Llegamos al componente pueblo, y como les decía, el pueblo judío disperso por todo el planeta sigue siendo parte de un pueblo. Y les voy a explicar por qué. Pero antes de eso, hay una anécdota de David Ben Gurión, quien sería el primer ministro de Israel, que cuando estaba conversando para poder crear el Estado de Israel, habló con el presidente de Estados Unidos. Y el presidente de Estados Unidos dijo: David, no entiendo, tú quieres hacer un país con gente que no habla el mismo idioma, que no come la misma comida, que no viene de los mismos países, que no tiene las mismas tradiciones. No entiendo por qué tú insistes que toda esta gente son parte de un pueblo o de un solo país. Y él le dijo: mira, yo te propongo que tú te acerques a cualquier americano y le preguntes en qué nave llegaron las primeras personas a América. Seguro te van a decir que el Mayflower. Pero yo te propongo que hagas una siguiente pregunta, que les preguntes: ¿quién era el capitán? ¿Cuál era el nombre del capitán? ¿De qué puerto salieron? ¿Cuánto tiempo duró el viaje? ¿Y, y a dónde llegaron? Y entonces él dijo, se quedó ganando: entiendo lo que me estás preguntando. Dijo: mira, yo te propongo que a toda esta gente que tú dices que habla idioma diferente, que se ve diferente y que come diferente, tú le preguntes esas preguntas y ellos te van a contestar: el capitán del barco se llamaba Moisés, nos sacó de Egipto, y el viaje duró 40 años y llegamos a la tierra de Israel. Y es por eso que nosotros somos un pueblo a pesar de todo, porque, como decía en el video, compartimos una historia en común, un legado en común, tradiciones y costumbres. Les traje acá un mapita, que cuando ustedes puedan visitar el museo físicamente, lo van a encontrar en una de nuestras salas, donde podemos ver los movimientos del pueblo judío en el siglo XIII y XV. Me gustaría decirles que estos movimientos fueron debido a que los judíos querían buscar mejor vida y, no sé, y eran aventureros, pero la verdad es que no. La verdad es que en la mayoría de estos lugares los judíos fueron expulsados. Y aquí puse las expulsiones que correspondían a ese periodo, pero no les puse expulsiones ni anteriores ni posteriores, que hubieron en ambos casos. Hubieron expulsiones en Francia, en Alemania, en Inglaterra, y la que más nos importa a nosotros es esta, de 1492, con el edicto de expulsión de España, en la cual los reyes de España escribieron un edicto, una carta, en agosto y pusieron, que decía algo así, parafraseando: estimado señor judío, el gobierno del rey y la reina ya no ven con buenos ojos que usted está acá.
le pedimos por favor que tome una de estas tres opciones. Se va, se convierte o lo matamos. Usted decide, tiene hasta el 31 de marzo. Así que muchos judíos obviamente se fueron, algunos se convirtieron, otros se convirtieron pero solo hacia afuera y hacia adentro seguían ejerciendo su fe judía. ¿Y por qué les digo que esta es la que nos importa más? Porque esta es la que se fueron a vivir a América. Aprovecharon que en este año, en estos años, se estaba haciendo el descubrimiento de América, se subían a los barcos y buscaban un nuevo futuro en otros lugares. Acá tenemos hacia dónde se fueron las diferentes migraciones. Y esto es importante para el pueblo, porque como les dije, si bien tenemos una historia en común, costumbres y tradiciones, también cada uno le pone un poquito de su sabor. Y aquí empezamos, ¿se acuerdan que les hablé de los judíos ashkenazim cuando vimos la Torá, una que era como unos rollos? Bueno, los judíos ashkenazim son judíos que vienen del norte de Europa, de la Europa occidental, de Inglaterra, principalmente eran alemanes en un comienzo, que hablaban yiddish, que es una combinación entre hebreo, alemán, y posteriormente este grupo se fue moviendo y se fue instalando en otros lugares. Sabemos que después se movieron hacia Polonia, porque ahí el emperador les autorizaba a vivir, y que esta cultura ashkenazí se sobrepuso a la cultura de los judíos locales. Y también en Rusia, que hay una gran cantidad, hasta la mitad del siglo XX, la mayoría de los judíos vivían en Rusia, también tienen cultura ashkenazí. ¿Por qué es importante esto? Porque como les dije, van tomando parte de la cultura local, se va mimetizando un poco, se va metiendo un poquito de esta cultura local a la cultura judía. Tenemos los judíos de Sefarad, que durante el siglo VII tuvieron un siglo de oro en España. Ellos llegaron a ser influyentes dentro de España, dentro de la sociedad española, y que después tuvieron este caso que les dije del edicto de expulsión, y en general los judíos sefaradim son de España, Portugal y el norte de África, sobre todo Marruecos, la parte norte de Marruecos, que tiene algunas ciudades ya españolas. Otro grupo, y no son todos los grupos, solo estoy hablando de los más representativos o los mayores, es el grupo de los Mizrahim, que son los judíos que vienen de los países árabes, Medio Oriente generalmente, igual Egipto entra en esta categoría. La mayoría de los judíos de Mizrahim, las comunidades más grandes, llegaron a estar en Irak, en Irán y en Yemen. La mayoría de los judíos Mizrahim que podemos encontrar en Latinoamérica, que no es en Chile, o sea, en Argentina, México y otros lugares tienen este tipo de comunidades, no en Chile, son de Siria, de la ciudad de Damasco y de Alepo. Pero en Chile no tenemos esta comunidad. Y para los que nos siguen constantemente, tenemos a los etiopim, que tuvimos ya la suerte de contar con alguien etiopí que nos contó sobre su historia, que son judíos que vienen de Etiopía y Sudán, y ellos son mucho menos, pero sabemos que en Israel hubo presencia de ellos desde hace 15 siglos. ¿Cuántos son estos judíos? Para que se den una idea de las proporciones. Los judíos ashkenazim en la población mundial de judíos son un 60%. Así que en general, yo les diría que si ustedes han conocido o tienen familiares judíos, la mayoría serán ashkenazim. Sefaradim estamos hablando de un 13,5%, Mizrahim un 26% y Etiopim un 0,5% de la población judía mundial. Eso más o menos es lo que tenemos acá. Y como les dije, vamos viendo cómo se van tomando características de las comunidades locales. No solo en el tema de comida, porque por ejemplo, si vemos la comida ashkenazí, tiene influencias polacas, rusas, tiene influencias de Alemania. No solo en el tema comida, que los sefaradim comen arroz, mucho más arroz y mucho más granos que lo que comen los de Ashkenazim, sino que también tenemos un asunto de que, ¿se acuerdan que les hablé de que los rabinos iban poniendo estos cercos alrededor de las leyes? Bueno, estos cercos van apareciendo a medida de que van siendo necesarios. Entonces, los judíos que vivían en esta zona de acá, vivían inmersos en países católicos o cristianos.
Por lo tanto, ellos ponían cercos que tenían que ver con su interacción con este mundo cristiano. Los judíos, sefaradim o mizrahim, tenían una convivencia con un mundo musulmán y las reglas y las barreras son otras. ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, los musulmanes, a semejanza de los judíos, no usan, por ejemplo, imágenes en sus lugares de adoración. Entonces, por ejemplo, para un judío no hay problema de entrar a una mezquita, no hay ni un problema. Pero en el lado ashkenazí, sí había problema para los judíos que eran más religiosos entrar a las iglesias. Entonces, los rabinos hacían cercos alrededor de esta convivencia, digamos. Pero tiene que ver, como les digo, con los lugares donde cada uno se fue exponiendo a otras influencias. Bien. Hablamos de una historia en común. ¿Y por qué hay una historia en común? Porque los judíos, si bien ya les conté la historia de Ben Gurión, la historia viene un poco más atrás. Viene de Abraham, el primer patriarca, el patriarca que rompió con esquemas y paradigmas. Abraham lo llamaban el hebreo, que ahora hebreo lo ocupamos para un idioma, pero hebreo en su comienzo, hibrid, quiere decir el del otro lado, el raro, el freak, el que pensaba diferente a todos. Él, en un mundo politeísta, él creía en un Dios. En un mundo donde los demás creían en que, no sé, en que los dioses eran esculturas, él decía, no, Dios está en todos lados, nadie lo puede ver, nadie lo puede tocar. En un mundo donde todo el mundo tenía dioses para cada cosa, había el dios del agua, el dios del fuego, él decía, no, el mío hace todo. Entonces, en verdad rompía paradigmas, y bueno, tanto fue lo que rompió el paradigma y cambió, que hoy el occidente está dominado por las ideas que él trajo a la mesa. Hubieron 3 patriarcas y 4 matriarcas, que no voy a entrar en ese tema porque los dejo invitados para la próxima clase, donde vamos a meternos más en este tema. Pero lo que es interesante es que Jacobo tuvo 12 hijos, con Raquel y con Lea, y que de esos 12 hijos vendrán las 12 tribus del pueblo de Israel, lo que se llamarán los hijos de Israel. Jacobo le cambiaron el nombre a Israel y por eso nos llamamos los hijos de Israel. Y de estas 12 tribus, solo para dejarlo claro, yo les marqué 2. Esos 2 no son hijos de Jacobo, sino que son sus nietos. Y vienen a reemplazar a Leví, que Leví no tenía parte de la tierra, porque Leví iba a estar encargado del servicio en el templo de Jerusalén. Entonces todos los demás como que le tenían que cooperar a él, aunque ellos no tuvieran tierra. En las ofrendas siempre se tenía que ir comida para los Levín. Y el otro que no está es José, que los invito a conocer la historia de José, es muy interesante, porque José tuvo el mérito de que sus dos hijos, Efraín y Menashe, son los que van a venir a ser las 2 tribus que faltaban ahí. Hay quien dice que lo que nos enseñan aquí es que Efraín y Menashe, que por cierto son los nombres que nosotros ocupamos cuando bendecimos a nuestros hijos varones, es que ellos fueron los primeros hermanos que no se pelearon en la Biblia. Si ustedes ven para atrás, hay una historia de familiar un poco complicada, pero estos 2 son los primeros que no pelean. Y cuando nosotros, por ejemplo, bendecimos a nuestros hijos varones, los bendecimos que ojalá ellos sean como Efraín y Menashe, que encontraron en su hermandad una bendición y no una razón para batallar y pelear. Bien. Después de eso pasamos 210 años en Egipto, y esto lo voy a pasar rápido, y llegamos a la tierra de Israel. Ahí ha habido presencia constante judía por más de 3.300 años. Los judíos llegaron ahí desde la conquista de Yoshua en 1250, antes de la era común, y estuvieron ahí hasta la expulsión en el año 70, no con antes haber tenido los exilios en Babilonia, y los griegos también invadieron y también fueron expulsados, pero a los romanos sí no se les ganó, y en el año 70 fue destruido el segundo templo de Jerusalén. Aquí vemos un detalle del arco de Tito, el arco del triunfo, que se hace para celebrar una victoria, y vemos que están llevándose elementos que se ocupaban dentro del gran templo de Jerusalén y que son llevados como botín de guerra a Roma. Esto se los menciono porque a partir de este momento los judíos viven mayormente en la diáspora, y eso nos lleva al día de hoy. Este cuadro es del Ministerio de Exterior de Israel, donde vemos que la población judía actual
es aproximadamente de 14 millones y medio, donde la mayoría viven en Israel y en América del Norte. Y después de eso, como que ya empezamos con comunidades más chicas, y tenemos 324.000 en Centro y Sudamérica, de los cuales aproximadamente 20.000 viven en Chile. Y que tenemos, como les dije, Sefaradim, Ashkenazim y todo ese colorido entre medio. De los símbolos judíos, yo no voy a hablar mucho porque tenemos a alguien especial que va a hablar del tema, pero sí les puse acá los dos símbolos principales que reconocemos como judíos, la menorá, de la cual les va a hablar más adelante una super guía que tenemos en el museo, y el Maguen David que tenemos acá, que ustedes seguramente lo reconocen como un símbolo judío, la estrella de David. La estrella de David es un poco confusa en el sentido que en hebreo, Maguen David, por ejemplo, es escudo de David. Entonces uno se podría imaginar que David andaba con un escudo, con la estrella de David y peleaba, pero no, no es así. La estrella de David, no hay ninguna evidencia arqueológica que la ligue al tiempo de David. Aparece a partir del siglo VI en algunos mosaicos, pero no es una referencia única del pueblo judío, o sea, la encontramos en otras culturas también. Lo que sí sabemos es que este símbolo se empezó a usar más dentro de la cultura judía a partir de la Edad Media en sinagogas en Polonia, que la ocupaban y le tenían nombre indistinto entre Estrella de David y Estrella de Salomón. Después fue tomando solo el nombre de Estrella de David. Y que para el momento que tomó más fuerza fue ya cuando los nazis lo ocuparon para marcar a los judíos y llevarlos a la muerte. Paradójicamente, dado que este símbolo fue ocupado para llevarnos a la muerte, cuando se creó el Estado de Israel, fue el símbolo también que se tomó para que fuera el escudo de la bandera. Porque si una vez ocuparon este símbolo para matarnos, este símbolo también ahora va a ser nuestra señal de vida. Y por eso está en la bandera. Y nos dicen, hay quien ha tratado de interpretar qué es esta estrella, y hay quien dice que es como un yin-yang judío, donde tratamos de equilibrar lo terrenal con lo espiritual, y que cuando uno llega a ese equilibrio, tiene una vida equilibrada. Ay, perdón, me fui a la vez. Un segundo. Ya. Habla, entonces, eso con los símbolos judíos. Y hablamos de una cultura. Si alguno de ustedes ha ido al museo judío, ha visto ese video con los 3 engranajes que hablan de pueblo, religión, tierra, y todo eso enmarcado en cultura. Y la cultura judía es muy amplia y muy rica, y no quería dejar de mencionarla, porque tenemos música, tenemos literatura, tenemos artes escénicos, baile, pintura, que son otros de estos factores que nos van conectando en este pueblo disperso por el mundo. La comida es otro factor cultural importante, y también tenemos reglas de alimentación que fueron adaptando estas comidas. Como les dije, estas comidas se parecen mucho a la comida local, o sea, cualquiera que vea esto me puede decir, oye, pero yo he visto otras culturas que comen falafel o que comen hummus. Sí, es cierto, pero la comida judía fue haciendo adaptaciones también de acuerdo a sus leyes de dieta, dietéticas, las leyes de kashrut, que nos indican qué cosas son aptas y cuáles no son aptas para que nosotros comamos. Hay animales que podemos comer, hay animales que no podemos comer, hay formas de cocinar y de preparar los alimentos que podemos y otras que no podemos. Entonces, muchos de estos alimentos sufrieron si ustedes quieren llamar una cacherización o una adaptación para que fueran aptos para el estilo de alimentación que tenían los judíos, que responde a uno de los mandamientos dentro de la Torá. Estos panes de acá son jalot que se ocupan, pan jalá que se ocupa durante la celebración de Shabbat semana a semana y en las diferentes festividades. Por último, no dejaremos de comentar el tema de la conexión con la tierra de Israel. La conexión con la tierra de Israel, con el pueblo judío, es muy profunda. Es una conexión tan intrínseca que nosotros cada vez que rezamos mirando hacia Jerusalén. Cada vez que celebramos ciertas cosas, decimos el próximo año en Jerusalén. Y no es de sorprenderse, porque cuando nosotros vemos todas las mitzvot que hablamos al principio, las 613, la mayoría no las podemos cumplir si no estamos en la tierra de Israel,
y no tenemos el tercer templo. Nadie nos va a cobrar que no las hacemos. O sea, queda en evidencia que no es porque uno no tenga la voluntad. Pero la tierra de Israel está intrínsecamente ligado con nuestra identidad y con nuestra religión y con estos ciclos de vida que les comenté anteriormente. Y también pasa con el idioma. El hebreo es un idioma que está vivo, un idioma que parecía que iba a morir, que se ocupaba solo para rezar. Estas letras que ustedes ven acá son hebreo, están escritas de derecha e izquierda. Es un idioma que se ocupa para rezar, aparte de ser el idioma oficial de Israel, del Estado de Israel, también es un idioma que se ocupa para rezar, y en todos los lugares del mundo que yo vaya, yo puedo sumarme a los rezos en una sinagoga porque se siguen haciendo en hebreo. Algunas veces me han preguntado los niños por qué no lo ponen en un idioma que todos entiendan, no todos los judíos hablan hebreo. Claro, es que no todos los judíos hablan hebreo y no todos los judíos leen hebreo tampoco. Pero esto es un factor unificador. A medida que que yo pueda integrarme en una comunidad, rezar y unirme, eso me va a facilitar la entrada a una comunidad y hace que esto también sea una liga entre este pueblo a pesar de la dispersión. Y ahora la sorpresa de la noche es que vamos a mostrarles algunos de los objetos, los que yo no expliqué, los vamos a mostrar directamente con objetos que están dentro del museo. Ya que no podemos ir, vamos a traerles un pedacito del museo. Y para eso invitamos a una super guía que tenemos, a Andrea Weisblut, quien les va a explicar un poco de lo que tenemos en el museo. Así que, Andrea, adelante. Hola, hola, gracias Sofi. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Y voy a partir compartiendo ahora mi pantalla para que puedan ver conmigo los objetos que están en el museo y podamos ir viendo de qué se trata cada uno. Bueno, obviamente íbamos, si ahí estamos ya con el modo presentación. Bueno, como quería partir primero que nada con la Torá, ya que es el objeto más importante y más preciado para nosotros. La Torá, me imagino que algunos de ustedes saben, es un rollo de cuero con los 5 libros de Moisés o el Pentateuco, como se le conoce. Dentro de la Torá están las bases de nuestras creencias, como explicaba Sofía, de la religión, de las leyes, de la ética. Entonces podríamos decir que casi es como un manual para la vida de un buen judío, y obviamente lo entretenido quizás que uno puede encontrar es que hay un montón de lecturas. La Torá está escrita en un hebreo y hay gente que se dedica a leerla como una historia, y hay gente que incluso se da el trabajo de sumar cada uno de estas letras, ya que el hebreo también tiene valor numérico para cada una de sus letras, entonces que transforma esto casi en un código y puede sacar millones de interpretaciones, entonces tiene varios niveles de lectura. Lo importante también es saber que son todas exactamente iguales alrededor del mundo. Cada una tiene los mismos espacios, las mismas letras, las mismas coronitas que no sé si alcanzan ustedes a apreciarlo. Por ejemplo, en esta letra que está aquí, todo es exactamente igual. Obviamente son escritas a mano por una persona con bastante dedicación y especialista en este tema, que se llaman sofer, y ellos se dedican a hacer la escritura de la Torá. Obviamente depende de cada comunidad, van a ir variando, como les mostraba Sofía, la manera de cubrir la Torá. Voy a seguir un poquito con la siguiente diapositiva porque les quería mostrar la nuestra. Esta es la Torá que está en la entrada del museo, que recibe a todos los visitantes. Con esto se encuentran cuando llegan a las puertas del museo. Al ser lo más importante dentro del judaísmo, la idea es partir por ella. Entonces, está en nuestra entrada y tiene una historia súper particular. Esta Torá es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. En el periodo de la guerra los nazis las destruían, ya que obviamente era un objeto importante para los judíos, y esta en específico fue salvada por una familia húngara que se acercó a una iglesia, le pidió al sacerdote que por favor la cuidara. En ese momento eso no era cualquier cosa, era una sentencia de muerte, ayudar a judíos, pero él se atrevió.
y mantuvo durante mucho tiempo esta Torá, que ustedes ven en la foto, escondida en esos bancos que se encuentran en las iglesias, que son huecos para guardar los libros. Estuvo escondida mucho tiempo ahí. Después de que esta familia pudo salir y llegar finalmente a Chile, traerse la Torá con ellos, formó parte de la comunidad húngara formada por los migrantes de ese país acá en Chile, y en 2014, cuando el museo abrió sus puertas, fue donada para que justamente pudiera recibir a cada visitante y pudiéramos verla de cerca. No es común que una Torá esté así destapada o en exhibición. La Torá normalmente está guardada dentro de un mueble que vamos a pasar a ver a continuación. Ahí está. Dentro de este mueble, llamado Arona Kodesh, que es como una especie de closet, se guarda la Torá y se saca cada sábado. ¿Por qué? Porque lo importante de la Torá es que hay que leerla. ¿Cómo la leemos? La sacamos todos los sábados durante el Shabbat y vamos a leer una porción. Lo entretenido es que nos pusimos de acuerdo y leemos todos los judíos alrededor del mundo la misma porción. Entonces, como explicaba Sofía, para nosotros es fácil entrar a cualquier sinagoga y poder leer o rezar, ya que lo vamos a hacer en hebreo, pero aparte, si yo por trabajo o por alguna situación tengo que viajar fuera de mi país, a pesar de que no entienda el idioma, voy a poder rezar en la sinagoga de ese país, y cuando me toque leer la Torá voy a leer el capítulo que me tocaba también en mi país. Entonces, la idea es que todos los judíos que estamos dispersos en el mundo podamos sentirnos cómodos en cualquier sinagoga. Así que lo más importante justamente es que nos ayuda a la unicidad, como explicaba Sofía. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos otro símbolo súper importante para el judaísmo. Esta es la mezuzá del museo. Lo importante de la mezuzá justamente es quizás la parte que menos se nota, que es este trocito que está aquí. Entonces, ¿qué es lo importante de la mezuzá? ¿Por qué es tan importante como símbolo del judaísmo? Bueno, la mezuzá es lo que contiene adentro, es lo que es importante. Dentro de esta mezuzá hay un pergamino pequeño con el Shema. El Shema es un pasaje bíblico en el cual justamente está la orden de colocar señales en las entradas de nuestras casas. Lo interesante es que también tiene una conexión con el relato en donde los judíos salen de Egipto, y que justamente al llegar al final de las plagas, Dios le pide a los judíos que empapen de sangre las entradas de sus casas o los marcos de las puertas. Bueno, hoy día, por suerte, para el Cordero ya no necesitamos esa sangre, sino que viene la mezuzá a mostrar que esta es una casa hebrea y pedimos a través de ella la bendición y la protección de Dios. El Shema, que la Sofía también nos mostró hace un ratito atrás, está dentro de las cajitas de madera de los tefilim. Entonces es uno de los rezos más importantes del judaísmo, donde justamente nos habla de poner señales, ya sea en nuestra frente o, como vemos aquí en la mezuzá, dentro de esta como tapita que cobija este rollito. ¿Ok? Vamos a seguir con la foto. Bueno, esta es la foto del Círculo Israelita de Santiago. Aquí tenemos la menorá, que yo diría que quizás es por excelencia uno de los símbolos más importantes o reconocidos del judaísmo. Tenemos aquí el candelabro de los 7 brazos, conocido como menorá. La menorá tiene estos 7 brazos siempre, ya que representa los 7 días de la creación. Entonces podemos encontrar que Dios ordenó la construcción muy específica dentro de la Biblia y pidió que fuera hecha con 7 brazos y esculpida. Les voy a mostrar una réplica que tenemos en Israel. Aquí tenemos una réplica entonces donde podemos ver la forma más tradicional de la menorá, obviamente con sus 7 brazos. Y aquí, si se fijan al costado, tenemos una que nos muestra el tamaño que tenía la menorá que estaba en el primer y segundo templo, y podemos ver también cómo se fue encendiendo y las escaleras que se necesitaban para poder llegar a la parte superior y poder ir encendiéndolas. La menorá obviamente se encendía con aceite y era trabajo del sacerdote ir encendiéndola. ¿Ok? Vamos a seguir. Vamos a terminar esta parte con la sinagoga del Círculo Israelita de Santiago. Como les comenté, tenemos aquí en el centro el mueble que vimos anteriormente, en donde se guardan las torot para el servicio. Tenemos aquí atrás
un vitral maravilloso que justamente busca hablar de de cómo juntar todo lo que Sofía nos ha dicho dentro de un vitral, dentro de algo que pueda ir mostrando qué es el judaísmo. Les voy a ir explicando, por ejemplo, aquí tenemos un artista chileno que trató de llevar todo el judaísmo pedacito por pedacito dentro de este vitral. Tenemos por aquí, no sé si se fijan, que está este árbol naranjo. También podemos decir que es una alusión a la menorá, ya que si cuentan conmigo podemos encontrar los 7 brazos, y en alusión, obviamente por su color rojo, a pasajes de la Biblia, como es cuando la zarza ardiente se quemaba frente a los ojos de Moisés, pero no se consumía. Entonces, después también siguiendo con los pasajes de la Biblia, tenemos aquí abajo estas 2 olitas, no sé si las logran ver bien, las estoy señalando con el puntero, donde nos demuestra el artista cómo el mar se abría para que los hebreos pudieran escapar al salir de Egipto. Tenemos acá arriba, vamos a ir ocupando la imaginación porque es un artista muy moderno, así que vamos a ir interpretando. Aquí tenemos, por ejemplo, arriba, esta mancha que se ve alargada como media gris, sería la paloma que envía Noé para ver si se había acabado el diluvio. Y por acá arriba, espero que lo noten también, tenemos varias estrellas. No sé si se fijan, tenemos 3 estrellas grandes de colores por nuestros patriarcas, como comentó Sofía, Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos 4 estrellas rojas para justamente recordar nuestras matriarcas, y también más pequeñitas tenemos estas estrellas grises dentro de todo el vitral, ya que como les comenté, el hebreo tiene valores numéricos, y para poner algo que nos faltaba, que era la presencia de Dios, que como les dijo Sofía, no podía ser en base a imágenes, el artista buscó mezclar dentro del vitral una manera quizás mucho más artística, y incorporó estas 26 estrellas. En la Biblia, en la Torá, cuando nosotros leemos, hay distintas maneras de llamar a Dios, pero hay un nombre propio que nosotros los judíos no pronunciamos y nos saltamos. Entonces, lo saltamos y seguimos de largo, pero ese nombre que nosotros no pronunciamos, si uno suma sus letras, suma 26. Entonces, esa fue la manera del artista de incorporar la presencia de Dios dentro del vitral. ¿Ok? La sinagoga del círculo tiene dos niveles, a pesar de que esta es una sinagoga del movimiento conservador y rezan hombres y mujeres juntos. Y como pueden ver, aquí arriba tenemos el púlpito del cual hablaba Sofía también, con este mueble. La ubicación de este mueble sé que se ve muy bien, pero no fue, tiene una razón de ser. Lo importante de este mueble, el cual contiene la Torá adentro, es que siempre cuando se construye una sinagoga va a estar apuntando hacia Jerusalén. Debido a la conexión con la tierra que nos contaba Sofía, es que los judíos rezamos mirando hacia Jerusalén, por lo menos los rezos más importantes. Así que en cada sinagoga este mueble es una guía para saber hacia dónde mirar, de acuerdo cuando los rezos lo piden. ¿Ok? Tenemos ya el final de la presentación. Voy a salir para que Sofía pueda tomar otra vez la pantalla. Ahí está. ¿Todo bien, Sofi? Sí, ahí Sí, está. todo súper bien. Así, este fue un paseo rápido por la sinagoga, digo, y por nuestro museo. Ojalá que pronto podamos hacerlo en persona también. Y quería ver Sí, si hay preguntas, pueden enviarlas por chat. Sé que algunos ya han mandado y puedo empezar a contestar esas, pero por favor, estamos abiertos a contestar preguntas. La idea del museo, poder compartir sobre la cultura judía con ustedes. Sofía, Michelle, sí, mira, estuvo súper claro, de hecho, tan claro y tan bueno que hay alguien que pregunta si uno se puede convertir al judaísmo, cómo hacerlo, pero además si nosotros lo buscamos o si esperamos que los no judíos se conviertan, si lo buscamos muy activamente. bien. Sí se puede uno convertir al judaísmo, no hay ningún problema en convertirse al judaísmo. Sin embargo, en general no es algo, nosotros no buscamos que la gente se convierta por varias razones, y la principal de ellas es porque nosotros tenemos que cumplir 613 preceptos, mitzvot, que ya les mostré, que gobiernan toda nuestra vida,
y que con eso vamos a hacer que nuestra alma pueda ir avanzando. Sin embargo, para alguien que no es judío, no es obligación cumplir esas 613 obligaciones o preceptos para poder llegar al mismo lugar que llegaremos nosotros. Con cumplir con 7 leyes básicas de Noé, no es necesario cumplir todo. Todas las 613. Por lo tanto, es algo que en general nosotros no somos proselitistas, no buscamos que más gente se convierta, pero si alguien tiene la convicción y tiene la decisión y está dispuesto a aceptar estos 613 obligaciones, más todo lo que viene de los rabinos, como les dije, ahí hay otras reglas que no son menores, porque una de las reglas de la Torá indica que tenemos que hacerle caso a nuestros sabios cuando pongan reglas, entonces es amplio. Pero no hay problema, cualquier persona se puede convertir en cualquier momento de su vida, sabemos que se puede hacer hasta los 99 años o más, o sea, en toda la vida, porque Abraham lo hizo a esa edad. Pero en general, una persona se puede convertir, sí, se puede convertir, hay que estudiar, hay que cambiar de vida, pero se puede. Ok. Sí, otra pregunta es si el Mesías que estamos esperando es un líder político y militar o más bien religioso, por un lado, y por otro lado, ¿cuáles son las señales? ¿Cómo vamos a saber cuándo llegue? Muy bien. Nosotros estamos esperando que llegue el Mesías. No tenemos claro qué tipo de líder va a ser, pero va a ser un líder, porque tiene que hacer que la humanidad cambie y cambie la manera que actúa. Por lo tanto, tiene que ser un líder. Puede ser un líder que salga de cualquier lado, o sea, no tiene que ser un líder ni militar ni espiritual, pero sí sabemos que hay varias cosas que tiene que cumplir. Eso lo tenemos claro. Y que solo puede ser el Mesías aquel que cumpla todo eso. Ahora, ojo que en cada generación sabemos que hay un potencial Mesías. Y que, por ejemplo, cuando hacemos esa ceremonia de Brit Milá que les mostré, todos los niños son puestos en una silla específica que es como una señal que también este niño podría ser el Mesías. O sea, cualquiera puede ser Mesías. Nosotros esperamos un Mesías de carne y hueso con papá y mamá. Y las señales que tenemos que tiene que cumplir es, básicamente tiene que cumplirse todas las profecías de la era mesiánica. No algunas, no medio, no todo. Tiene que ser un líder que sea capaz de convencer a la humanidad que hay un solo Dios y que reconozcan a ese Dios. Que además de eso pueda traer paz. O sea, varias de las cosas que en general nos preguntan por qué no creemos que ya hubo una era mesiánica o que ya estuvimos cerca, es porque hay varias cosas que tienen que cumplir, profecías que vienen en Isaías, en Ezequiel y en otros libros, en otros profetas, que son, por ejemplo, que nación no levante espada contra nación, o sea, haya paz mundial, que todos los judíos vivan en la tierra de Israel, que el tercer templo se construya de vuelta, déjame ver cuál me puede faltar, bueno, les dije que viene de padre y madre, que el ser reconocido por toda la humanidad como este Mesías. Esas son algunas de las cosas que tiene que cumplir un Mesías, o sea, el Mesías, y muy importante, para que alguien pueda postular, por decirlo de alguna forma, a ser el Mesías, tiene que ser, no puede contradecir nada de lo que dice en la Torá. O sea, si alguien que tiene capacidad de profetizar dice, sí, pero tienen que empezar a comer chancho mañana, que es uno de los animales que no podemos comer, sabemos que está descartado como Mesías. Perfectísimo. Última pregunta, una cosa más específica. Al principio mencionaste que habían reglas que no tenían una lógica, los hukim. ¿Son como los dogmas que conocemos en general, en el mundo cristiano por lo menos? No son dogmas, son cosas que hacemos que son como raras, por decirlo, o sea que no está tan claro, así como por ejemplo cuando les digo, nosotros no comemos ciertos animales, y yo les puedo dar, o sea, nosotros lo hacemos porque en la Torá dice que no los comemos, pero hay toda una explicación, que nosotros no comemos ciertos animales que tienen características que nosotros no queremos absorber, por ejemplo, los animales que son carroñeros, que comen del caído, nosotros no queremos ser como ellos, o por ejemplo, no queremos ser como los que atacan, o aves de rapiña, porque no queremos ser violentos. Eso puede encontrar una lógica, a pesar de que no lo hacemos por esa lógica. Pero en el caso específico de estas cosas que yo comento, son cosas que son difíciles de entender. Por ejemplo, como les dije, una de ellas es no usar ropas que tengan lana y lino.
no sabemos por qué, porque no hay problema con usar algodón y poliéster, no sé, no hay, son esas dos no se pueden ocupar y es una regla, y no hay, tal vez alguien le busca al lado como tratar de entender, pero en verdad son reglas que en general se hacen porque se hacen. Otra, por ejemplo, son reglas que no podemos ahora profundizar, que es IBUM, por ejemplo, que tiene que ver con la responsabilidad de un hermano con la esposa de su hermano que falleció, o por ejemplo la vaca roja, que hoy no sabemos cuál es la vaca roja, pero que se ocupaban las cenizas de la vaca roja cuando se sacrificaba para purificar a personas en el templo. Entonces, esas son, ¿por qué la vaca roja y por qué no otra vaca? No sabemos y tampoco vamos a ahondar. Pero en general son ciertas que, les comenté por eso la de la lino y lana, porque son como las que más se aplican en nuestra vida. La vaca roja no se aplica en nuestra vida, y y la otra también es complicado que se aplique a nuestra vida, pero en general es eso. Son esas reglas que son difíciles de entender, pero no son dogmas. O sea, lo más parecido a un dogma serían los 13 principios de fe de Maimónides, que son como estatutos claros, concisos y inamovibles que son la base para la fe judía, pero que también lo sacó de la Torá. O sea, es como él estudió y lo sacó. También lo de las mitzvot positivas y negativas sacaron los sabios, en este caso Maimónides, de entre toda la Torá las reglas y las acomodó en positivas y negativas. Y lo mismo en estos 13 principios de fe, que es creer en un solo Dios, no tener ídolos, y otros tantos como que la Torá es verdad y que fue entregada a Moisés de la mano de Dios, etcétera, etcétera. Y otros tantos que son 13. Ok, muchas gracias. Estamos un poquito pasados de la hora. Gracias, Sofía. Gracias, Andrea. Voy ahora yo a compartir pantalla porque les quiero